Bueno, pues dado que los ficheros es el último tema y es el que hemos visto más rápido, se ha podido practicar menos y estabais más centrados sobre todo en la práctica grupal, entonces voy a grabar este vídeo explicando un poco sobre todo lo que sería ese ejemplo que os puse el otro día, que os subí al aula virtual, que podéis hacer a él directamente a través de los contenidos, entrando en aula virtual en la zona de contenidos, en el bloque 2 en el tema 6. Y entonces, vamos a ver ese ejemplo. Os recuerdo que los ficheros lo que nos permitían son una especie, podríamos compararlo con los arrays en el sentido de que nos permiten, tenemos espacios, en los arrays tenemos una serie de espacios donde podemos guardar diferentes tipos de datos, vamos a verlo un momento para recordároslo. Eh, a ver, aquí. Pues tenemos, fijaros los arrays, teníamos diferentes posiciones, ¿vale? Y ese tipo de datos pues podrían ser enteros, carácter, de cualquier tipo, incluso podíamos incluir, fijaros, recordar los registros, pues podíamos incluir dentro de cada array pues diferentes tipos de registros en esas posiciones. Bueno, pues digamos que los ficheros nos va a permitir lo mismo. Lo que pasa que con la diferencia es que los arrays son volátiles, es decir, se guardan en memoria, pero solo mientras está ejecutando el programa. Toda la información almacenada en ese array, en el momento que cerramos el programa, desaparece. Frente a los ficheros que nos permiten, al guardar toda esa información en un fichero real, físico, en un fichero físico, lo que nos permiten es recuperar esa información en cualquier momento. Se va guardando en donde tengamos ese fichero físico, ya sea nuestro ordenador, en su disco duro o un lápiz de memoria, y entonces podemos recuperar esa información. Tenemos ficheros de texto, los cuales solo estaban formados por caracteres, por tipo de carácter. En ese caso, os recuerdo que teníamos líneas, con lo cual podíamos jugar con la función EOLN, end of line, para el final de la línea, o la función EOF, end of file, para el final del fichero. En el caso de que queramos utilizar otro tipo de datos, como por ejemplo datos del tipo array, por ejemplo, o registros, que normalmente nos va a gustar jugar porque los que nos dan más juego para poder crear nuestras pequeñas bases de datos, pues entonces en ese caso trabajaremos con ficheros binarios. Los ficheros binarios al final es lo mismo que los arrays, lo que pasa, ya digo, en un espacio físico. En este caso, pues tendremos componentes que serán esos huecos del array, pero en este caso en un fichero. Para acceder al fichero, a diferencia del array, que accedíamos pues con el nombre del array, corchete, el índice que apuntaba a la posición del dato, de donde estaba dentro de ese array, en este caso lo que accederemos es con punteros. ¿Cómo haremos para ir directamente a un espacio concreto de un componente? Pues muy sencillo, pues con la función seek, entre paréntesis, fichero, o como se llame ese fichero, el fichero al que vamos a acceder, coma, y una variable o un número directamente, es decir, la posición concreta en la que estará o en la que queremos escribir. Os recuerdo que los ficheros binarios su acceso es directo. ¿Qué significa eso? Que podemos acceder a cualquier punto concreto del fichero. Frente a los ficheros de texto que era secuencial, es decir, siempre accedemos para añadir nuevas cosas, accedemos al final. Por eso cuando añadíamos un nuevo dato dentro de ese fichero de texto, siempre usábamos la función append, ¿vale? Bueno, pues aquí sí que abriremos los ficheros para escritura con un reset y entonces buscaremos el sitio donde queramos escribir y lo utilizaremos con un seek. Bueno, pues visto esto rápidamente, están todos los apuntes, vamos a ver el ejercicio. Bueno, pues yo os proponía un ejercicio y lo vamos a analizar. Este ejercicio de ejemplo, donde tenemos un programa que pide al usuario información de una página web para almacenarla en un archivo, es decir, una serie de datos, y luego poder recuperar pues esa información de esa página web o de esas páginas web. Es decir, tener una especie como de favoritos en el ordenador, una base de datos. Entonces, ¿qué datos vamos a pedir? Pues pediremos el nombre de la página web, la URL que apunta a la página web, una puntuación que le demos nosotros de 1 a 10 y tres etiquetas, una serie de etiquetas para clasificarla. Aquí hemos apostado por 3, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué información tenemos aquí. Bueno, en primer lugar, definimos siempre las constantes. Lo primero, pues vamos a definir una mínima y una máxima. La mínima 1, el máximo 3. En este caso nos vamos a referir, va a ser para el número de etiquetas. Imaginaros que quisiéramos subir a 5 etiquetas. Rápidamente pasaríamos de 3 a 5.
Y luego el otro valor máximo se refiere al número, al máximo de tamaño que vamos a dejar para el nombre, es decir, para el string nombre. Ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Definir los tipos. El primer tipo que vamos a definir es un rango, ¿vale? Que va a ser un rango t puntos, es decir, esa puntuación, de tal manera que el usuario solo se pueda puntuar del 1 al 10. Entonces vamos a poner un rango de 1 a 10, con lo cual solo habrá esos valores. Por encima de esos valores no valdrá. Luego vamos a definir un tipo array, que va a ser de mínimo a máximo of string. ¿Qué va a guardar este tipo array? Pues muy sencillo, las etiquetas. Es decir, al ser tipo string y no definir el tamaño string, permitirá hasta 255 caracteres. Con lo cual, como va de mínimo a máximo, ¿qué significa? Pues que va a ser un array con 3 posiciones. 1, 2 y 3. Para recorrer ese array, el índice solo podrá tener esas 3 opciones. Es decir, 3. Y en cada posición habrá una etiqueta. Y luego la siguiente, ya vamos a definir el registro. ¿El registro por qué va a estar formado? Pues leyendo el enunciado, pues por 4 campos. El primer campo, el nombre. ¿Qué va a ser el nombre? Pues lógicamente el nombre de la página web. El valor máximo para ese nombre, el máximo ese que habíamos puesto, requisito de 100. Eso lo he puesto yo, no lo había puesto en el enunciado. Si quisiéramos también podríamos no poner nada y fueran 255 u otro valor. La URL, un tipo string también, en este caso va a ser 255, no ponemos límite. Puntuación, que va a ser t puntos, es decir, de 1 a 10. Y etiquetas, el array, es decir, vamos a tener dentro de este registro un array con 3 celdas, 3 posiciones y cada posición una palabra clave. Y con eso tendremos lo que sería un registro para una página web, ¿vale? Entonces, si esto lo hubiéramos hecho antes de conocer los ficheros, ahora directamente lo que haríamos es un array de tipo registro, es decir, cada posición del array sería un registro completo, toda la información de una página web. Pero si tenemos ficheros, pues vamos a utilizar los ficheros para almacenar esa información y no perderla nunca. Entonces, ¿qué haremos? Pues tendremos que definir un tipo fichero. Y el tipo fichero, como es un fichero binario, ya que va a ser un tipo registro, pues va a ser un file of, ¿qué? Pues tweb, el registro tweb. Y entonces luego vamos a ya definir las variables, porque os recuerdo que nunca podemos utilizar un tipo como variable. Un tipo simplemente es como un integer, lo que pasa es que son tipos que nos creamos nosotros, pero tendremos que asociárselo a una variable con la que trabajaremos luego. Estas variables, nuevamente os recuerdo que son variables globales. Son variables con las que trabajaremos en el programa y que si las queremos utilizar en un subprograma tendremos que introducirlas siempre como parámetro, ¿vale? ¿Qué variables vamos a utilizar? F, la variable fichero, de tipo fichero, perdón, que va a ser el propio fichero, página, que va a ser un registro de web. ¿Para qué lo utilizaremos? Pues para ir almacenando ahí los datos, ¿vale? Será algo intermedio que tendremos. Lógicamente, página es un registro, solo va a poder almacenar una página. Será ese paso intermedio, ¿vale? Para luego almacenar ya en fichero donde sí tendrá, como digamos, muchas páginas. Y luego op, que va a ser pues para, como voy a crearme un menú para elegir si quiero mostrar las páginas web o insertar una nueva página web, pues utilizaremos este menú. Entonces, a continuación vienen los procedimientos. Vamos a analizar simplemente el procedimiento menú. Fijaros, es un menú súper sencillo, no he metido ni saltos de línea ni nada. Simplemente pongo, escribo una opción, 1 para mostrar opiniones y 2 para introducirlas, punto y coma, pulse 3 para salir. Esto va a ser una línea, no quería más, esto fue rápido. Ahora vienen estos procedimientos que ahora los analizaré luego, tenemos el procedimiento insertar opiniones, es decir, crear una página web un registro con toda la información de esa página web. Y luego la otra que es mostrar las opiniones, es decir, mostrar todas aquellas que hemos guardado en nuestro registro. Pero antes de ir a los procedimientos, vamos a ver el programa principal. Bajo y entonces vamos bajando y aquí ya tenemos, fijaros, empezamos con el programa principal. Os recuerdo que este ejemplo lo tenéis en aula virtual para que lo podáis ir siguiendo a la vez. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre que trabajamos con ficheros, pues lógicamente decirle al compilador, oye, que con el fichero lógico con el que vamos a trabajar, F, vamos a asociárselo, es decir, vamos a ir guardando toda la información, lo vamos a enlazar con un fichero físico. ¿Dónde está el fichero físico? Pues esto es lo que, ¿dónde apunta? Pues esto es lo que vamos a tener que indicar. Siempre escribiremos la instrucción assign. Luego, primero el fichero, yo lo he llamado F, como vosotros lo llaméis, y luego la ruta.
Fijaros que yo en este caso ya lo había creado, pero lo voy a volver a crear para que veáis cómo se hace, ¿vale? Bueno, pues fijaros que yo he puesto r:/oriol/webs.dat, ¿vale? Bueno, pues os recuerdo que si nos vamos a MyApps, tenemos, yo la tengo abierto, pero bueno, tenemos el explorador de archivos MyApps, ¿vale? Como tarda un rato lo he dejado abierto, que no le dais 2 veces, lo abrís y os llevará a algo parecido a esto, ¿vale? ¿Dónde os tenéis que meter para vuestro caso? Pues os vais aquí a mis documentos MyApps R, echáis 2 veces y yo me he creado esta carpeta. Os recomiendo que os creéis una carpeta nueva, ¿vale? Para asegurar los permisos que son vuestros, llamarla como os dé la gana. Creáis la carpeta, entramos dentro y vamos a crear el archivo que queremos. Entonces, voy a poner crear nuevo, ¿vale? En este caso es un archivo al ser binario, va a ser un archivo .dat. ¿Cómo se hace un archivo .dat? Pues nos vamos a crear un archivo tipo txt, perdón. Le doy al archivo tipo txt, lo voy a llamar webs, ¿vale? Doy enter. ¿Qué pasa? Que se me ha creado un archivo .txt. Este archivo se llama webs.txt y yo quiero un webs.dat. ¿Cómo lo hago? Pues le doy 2 veces, hablo como bloc de notas, ¿vale? Lo tengo aquí. Y entonces lo que voy a hacer es guardar como. Voy a archivo, arriba a la derecha, guardar como. Y entonces aquí, en lugar de poner documentos de texto, abro el desplegable y voy a todos los archivos. Y en webs pongo .dat. Y ya le doy a guardar. Se me va a duplicar, bueno, esto se me cierra, este es el archivo .dat y fijaros, ya tenemos webs.dat. Muy bien, pues ya lo puedo cerrar. Entonces, me vuelvo otra vez a Eclipse, ¿vale? Y entonces ya veis, fijaros, tenemos esto. Se me olvida decir que toda esta ruta la podíais encontrar si pincháis en el botón derecho encima de webs.dat del archivo, os pone la ruta. Lo digo por si la queréis copiar, para que sea idéntica. Si ponéis minúsculas, mayúsculas, sí que hace distinción, con lo cual tiene que estar clavado, tanto en los títulos como todo, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos asociado el archivo lógico F al físico, webs.dat. Muy bien, pues ahora, ¿en qué se va a basar este programa? Pues en un menú que se va a ir mostrando continuamente hasta que quiera salir. Entonces lanzamos el procedimiento menú, que mostrará el menú, y entonces leemos la opción que escribe el usuario por pantalla. O, como aquí no hay nada delante, leemos por teclado. Si hubiera, por ejemplo, un F, significa que vamos a leer desde el fichero, pero en este caso no. Entonces, utilizamos un case, según la op, es decir, qué opción haya puesto el usuario, un 1, un 2 o un 3, hacemos lo siguiente. Si escribe un 1, nos vamos a mostrar opiniones, y si escribe un 2, nos vamos a insertar opiniones. Vale, entonces, fijaros, muy importante, meto el fichero, porque con este fichero voy a trabajar luego, ¿vale? Entonces, esto es importantísimo. Entramos y introducimos el fichero. Muy bien. Y lo mismo en insertar opiniones. Vale, hasta que opción valga 3. Muy bien. Nos subimos y vamos al procedimiento. Teníamos insertar opiniones. Fijaros. Introducimos una variable archivo, en este caso la llamo archivo. Lógicamente el programa la va a enlazar F con archivo. En este momento, al tener el var, ese espacio de memoria es idéntico, ¿vale? Entonces, archivo es un tipo de fichero. Y luego, dentro del programa, como voy a utilizar una variable intermedia, y ahora veremos para qué, defino esta variable página de web, ¿vale? Entonces, fijaros, que estamos hablando de que archivo es un tipo fichero, un file of de web, es decir, un fichero que almacena registros tipo de web. Y página es un registro único, solo una variable, solo un registro, tipo de web. Luego variable n, tipo entero, y entonces, lo primero que tenemos que hacer, abrir el fichero. Para evitar errores y que nos pasen cosas raras, ponemos llave $i menos para desactivar la protección de errores. Abrimos el archivo. Os recuerdo que en el caso de los ficheros binarios, tanto para leer como para escribir una vez ya está creado el archivo, da lo mismo, siempre podemos abrirlo con reset, ¿vale? Cerramos, ya volvemos a activar la protección, ¿vale? Con lo cual ponemos el más. Y entonces, ¿qué ocurre? En el momento que nosotros lanzamos el reset archivo, el compilador, aunque nosotros no lo veamos, abre el archivo. Si le da un error, automáticamente él, en una variable que tiene interna, que nosotros no vemos, que se llama ioresult, guarda si hay un error, un 1, un 2, dependiendo de qué tipo de error. Si no hay un error, guarda un 0. Entonces, pero eso nosotros no lo vemos, simplemente se ejecuta por detrás. Bueno, lo bueno es que como conocemos que existe esa variable, lo que hacemos es, si esa variable que se modifica según el reset se pone a 0, es decir, se ha abierto sin problemas,
vamos a trabajar ya. Si no se ha abierto, ha habido algún error. ¿Cuál habrá sido el error? Pues que no se había creado antes el archivo para escritura. Con lo cual, en ese caso, haremos un rewrite. Os recuerdo que el rewrite es para la primera vez que abrimos el fichero para escritura. ¿Por qué para la primera vez? Porque siempre que ponemos un rewrite archivo, ¿qué ocurre? Que ese fichero se borra y empezamos de cero, con lo cual solo lo podremos hacer la primera vez. Las siguientes veces que ya hayamos metido información, no podremos hacerlo. Pero como las siguientes veces ya estará creado, no nos va a dar un error, entonces el IORESULT estará a cero. Entonces entraremos a esta función. ¿Y seek? ¿Qué hace seek? Bueno, pues seek lo único que nos hace es ponernos el puntero donde nosotros queramos, ¿vale? Hace poner el puntero en el fichero que se llama, que en este caso lo hemos llamado archivo, esa variable, pues en ese fichero archivo lo que hace es ponerlo ¿dónde? Pues FileSize es una función que nos devuelve el tamaño de archivo. Es decir, si en archivo hay 7 páginas web, es decir, 7 registros tipo página web, ¿qué nos va a devolver FileSize? Pues 7 porque ocupa 7. ¿Qué significa? Que con seek lo que hacemos es decirle al compilador que apunte a la posición, pues por ejemplo, 7. O a la posición, si es la primera vez, pues a la posición 1. Es decir, que apunte al sitio donde queremos escribir. Pero eso ni escribe ni hace nada más, simplemente apunta. Es el equivalente a cuando hablábamos arrays, poníamos un corchete. Cuando yo quiero escribir en un array, ¿qué hacía? Pues ponía el array, corchete y la posición. Imaginaos que yo quería escribir en la posición 3. Pues ponía array, corchete, 3, cerrábamos corchete, 2 puntos igual, y por ejemplo, si era un array de tipo entero, pues un número. Y ese número se me guardaba en la posición 3. Pues ahora con el seek lo que hacemos simplemente es decir, apúntame a la posición que yo quiera, la 3, la 7, la que sea. Entonces, en este caso, como quiero escribir al final siempre, porque lo que quiero es ir añadiendo más páginas web, por eso pongo el file size. Me apunta a la última posición que hemos guardado y entonces ahora tendremos que escribir, lógicamente. Entonces, ¿qué vamos a escribir en ese fichero? Muy importante. Cuando escribimos en los ficheros binarios, y bueno, en este caso tenemos que escribir el registro entero. Recordad que cuando nosotros trabajábamos con registros, siempre trabajábamos con, campo a campo. Pues si teníamos en este caso, tenemos este archivo que es el archivo de registro era punto nombre, los campos sería punto nombre, punto URL, punto puntuación, punto etiquetas. Bueno, pues en el caso de los ficheros se hace automáticamente, es decir, nosotros tenemos que rellenar primero una variable intermedia, guardar todos los datos y ya luego esa variable la metemos directamente. Es decir, no podemos llegar y guardar campo a campo. Entonces, vamos a verlo para que lo entendáis. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pedirle al usuario que escriba la página web, ¿vale? Entonces, le diremos, escriba el nombre de la página web que quiera almacenar y puntuar. ¿Qué pasaría? Ponemos el white line y al usuario le aparecería ese texto. ¿El que pondría? Pues el nombre de la página web. Amazon, por ejemplo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que lo que él escriba por teclado se guarde en un campo. ¿De qué? Pues de página. Fijaros, página es un registro. Un único registro, ¿vale? Entonces, un único registro tipo web, ¿vale? Pues en página.nombre se va a almacenar el nombre que el usuario ponga para la página web. Siguiente paso, en página.url se almacenará la URL que el usuario ponga. Siguiente, en página.puntuación se almacenará ese valor del 1 al 10. Siguiente, hay que poner 3 etiquetas, ¿no? Pues entonces vamos a poner un for que del 1 al 3 vaya pidiendo cada una de las etiquetas. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues escriba una etiqueta, 2 etiquetas, 3 etiquetas, ¿vale? Entonces, que defina la página web. ¿Qué hacemos? Almacenamos en ese array, que os recuerdo que era de 3 posiciones, por eso el for es de 3 también, y vamos almacenando en página.etiquetas, el primero en el valor 1, luego en el valor 2 y luego en el valor 3. Con lo cual, una vez hemos acabado ya este for, ¿qué ocurre? En página, en ese fichero página, en ese registro página, formado por 4 campos, tenemos toda la información de la página web que queremos incluir. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Pues ahora lo tendremos que volcar al registro del fichero. ¿Cómo volcamos eso? Pues es lo que os decía antes, no podemos volcar paso a paso, es decir, tenemos que volcar totalmente la página, que es mucho más cómodo. Entonces, ¿qué hacemos? Como en este caso se llama página, pues el registro página lo volcamos en el fichero archivo con el write. Os recuerdo que en los ficheros binarios solo trabajamos con write, no hay write line, porque solo es una línea.
Entonces, fijaros, es muy sencillo. Hemos rellenado página campo a campo y ahora directamente el registro entero lo asignamos a una posición de memoria en archivo. ¿Cuál es la posición que es archivo? Pues la del SIG, la que habíamos puesto antes. En este caso, file size, que era, pues lo que sea. Cuando tengamos 3, pues 3. Y así, fijaros, y con eso ya cerramos el archivo, porque el fichero, porque recuerdo que siempre tenemos que cerrarlo. Y ya habríamos introducido un valor. Volveríamos al menú. En el menú, si queremos introducir otro, pues ponemos 2 y la siguiente página, ¿qué haría? Lo mismo. Entonces, en ese caso, file size sería un valor mayor, ¿vale? Aquí tendríamos un valor mayor. Guardaríamos los datos en este registro intermedio que luego se volcaría con el write, se volcaría en nuestro archivo, ¿vale? ¿Cómo haremos para mostrar las opiniones? Nuevamente introduciremos el archivo, ¿no? El fichero este con el que vamos a trabajar y vamos a crear y también vamos a utilizar una página intermedia. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar ese registro para mostrarlo, ¿vale? Ya la veremos por qué. Y luego vamos a tener tres variables internas, n, m y r, ¿vale? Y ahora veremos cuáles son, ¿vale? ¿Y para qué? Lo primero que hacemos, como ahora solo vamos a abrir para lectura, pues un reset y ya está. No tenemos que apuntar a ningún sitio porque abrimos. Al abrir empezamos en la primera posición, ya está. Entonces, y fijaros, ¿a R qué le asignamos? El tamaño máximo del archivo. Pues si hemos metido 4 páginas web, pues 4. Y ahora entonces ponemos un for que vaya de 1 a 4. ¿Por qué de 1 a 4? Pues porque tendremos que repetir 4 veces si hay 4 películas guardadas, perdón, 4 páginas web guardadas en el registro, tendremos que mostrar, en el fichero, tendremos que mostrar los 4 registros de las páginas web que hay en el fichero, lógico. Entonces, hacemos un for que vaya de 1 a 4. Y entonces, y en este caso no hace falta el SIG, porque vamos a ir, porque nosotros cada vez que llamamos con un read a un fichero, nos va leyendo de uno en uno. El fichero, si empezamos desde el principio, al abrirlo con un reset, el fichero automáticamente, cada vez que hay un read, lee, pues como cuando hacíamos por teclado, que teníamos varios valores y teníamos, por ejemplo, hacíamos un read y le asociábamos un entero, una variable entero, y escribíamos enteros con espacio. Cada vez que lanzábamos un read, leía el siguiente valor entero. Pues aquí igual, cada vez que lanzamos el read, lee el siguiente componente. En este caso, un componente que es un registro entero. ¿Vale? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre dentro de este for. Fijaros, tenemos empezamos primero read. ¿Y qué hacemos aquí? Un read, archivo página. ¿Qué significa? Que cuando entremos por primera vez, va a leernos el primer componente, que va a ser un tipo registro, y lo va a asociar a página. Es muy importante que página coincida con el tipo de dato que guarda los ficheros, que esté web, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se va a guardar en página? El primer valor. Imaginaros todo esto, vamos a hacer que un file size sea de 4, es decir, hemos metido 4 películas. Pues aquí se almacenará el primer valor. Entonces, whileLine, nombre de la página, página.nombre, pues ¿qué hará? Pues nos mostrará el valor que se ha metido dentro de página.nombre, de página.url, página.puntuación, y con las etiquetas pues tendremos que hacer un for desde 1 hasta 3, que son el máximo de etiquetas, mostrándonos las etiquetas. Punto. Y entonces volveremos, fijaros, aquí tenemos el for, volvemos al for otra vez general, porque va del 1 al 4, pues luego pasaremos al 2. Otra vez, cada vez que lanzamos un read, ¿qué hace? Lee la siguiente posición del fichero. Con lo cual, en la siguiente posición que habrá, otro registro tipo web. Lo mismo, y así hasta llegar a 4. Cuando lleguemos a 4, saldremos del for y cerramos el archivo. Y así es como iríamos mostrando.